Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 18 de Hablando con un monstruo. Perdón, no me acuerdo del capítulo. Como sea, esto es traído gracias a Roxa Shadow. Ya saben, todos los links respectivos están aquí abajo en la descripción de este video. Y bueno, esta vez no tengo nada más que decir, así que vayamos con el fanfic. Capítulo 18. Haciendo planes. Texto del capítulo. Rohan. La ciudad parecía más viva mientras Gohan caminaba tranquilamente por la calle. Podía oír risas y voces emocionadas resonando desde los bares y restaurantes por los que pasaba. Podía ver a la gente sonriendo y moviéndose con gestos animados mientras caminaban con amigos por la ciudad. Parecía tan ruidoso para Gohan. Nunca había visto un sitio así. Hace un mes, la ciudad era mucho más sombría y silenciosa. La gente hablaba en voz baja y desinflada, a menudo con los labios apretados en una fina línea. Las calles normalmente estaban vacías de gente, salvo algún peatón que venía del trabajo. A Gohan le había llevado poco tiempo darse cuenta de qué había causado el cambio. Los androides se han ido. Ya no se tenían familiares o amigos a quienes llorar el ataque más reciente. Ya no se preocupaba por pasear por la ciudad y ser la desafortunada primera víctima de la oleada de los androides. La gente ya no vivía con el miedo de que cada día de sus vidas pudiera ser el último. Gohan sintió un orgullo creciente ante ese pensamiento, sabiendo que la razón por la que la ciudad por fin florecía de nuevo era gracias a sus esfuerzos. Le daban ganas de levantar la barbilla ante el logro, aunque todos, salvo unos pocos elegidos, sabían que él había sido el responsable. Supuso que la falta de reconocimiento por un logro tan enorme para la humanidad dejaría a otros molestos, ansiosos por recibir los elogios que merecían, pero no a Gohan. Gohan prefería que el mundo no supiera que él había sido quien había sido el responsable de la derrota de los androides, aunque no hubiera sido una victoria completa. Probablemente me incomodaría mucho si todo el mundo se enterara. Ahora podía imaginarlo, la gente corriendo hacia él, maravillas sobre lo agradecidos y felices que estaban de que los androides se hubieran ido. Lo alabarían como héroe, aunque no sintiera que lo fuera. Gohan frunció el ceño. ¿Y si esa no fue su reacción inicial? ¿Y si había gente enfadada porque le había costado tanto detener finalmente a esos monstruos? ¿Y si había gente que le resentía por no detenerlos antes de que el androide 17 o 18 les arrebatara a sus padres, o a su hijo, o a un ser querido? Cerró los ojos, negando suavemente con la cabeza para deshacerse de ese pensamiento. Lo hecho está, tenía que aceptar que, algún día. El sol empezaba a ponerse lentamente, sus tonos naranjas cortando la ciudad en líneas doradas y de sombra mientras las estructuras bloqueaban la luz. Gohan había terminado su trabajo hacía horas, trabajando en un almacén cargando cajas en la parte trasera de camiones para ser entregadas. El trabajo no era mentalmente estimulante en absoluto, pero a Gohan le parecía bien. Era solo una de las largas posturas que había tenido que abandonar por el bien mayor. Antes, había trabajado en una obra como obrero manual. Había mantenido ese puesto durante un tiempo, pero cada vez que una ciudad o pueblo desafortunado era atacado durante su turno, tenía que marcharse abruptamente, a menudo sin una razón justificada. Tras la tercera vez, el capataz le dejó ir. Antes de eso, había trabajado en una empresa de mudanzas y, antes de eso, en repositor de estanterías. Sí, el currículum de Gohan consistía en una larga lista de trabajos de corta duración, normalmente de pocas habilidades, ya que tuvo que aprender rápido antes de ser despedido durante el siguiente fiasco androide. Había acostumbrado a la molestia de buscar un nuevo empleo tan a menudo. No era tan malo, teniendo en cuenta que cada vez que solicitaba un trabajo que no le gustaba, ya sabía que no lo mantendría mucho tiempo. Se preguntó distraídamente cuánto tiempo tendría que mantener ese trabajo. Le había costado convencer a su supervisor de que su reciente lesión no le afectaría el trabajo, pero al mantener su carga habitual, parecía que por el momento no le miraban más. Su mirada Onix recorrió la calle antes de fijarse en un vendedor que vendía algún tipo de batido de fruta. Estaba en el distrito del centro, con tiendas abarrotadas y artistas callejeros representando sus diversas rutinas. Al notar que la cola era relativamente corta, Gohan decidió coger una copa para él. Un batido de naranja y plátano que, tenía que admitir, no estaba nada mal. Siguió por la acera, bebiendo su batido mientras disfrutaba de la música variada que llegaba de artistas que buscaban hacer un poco de zen. Alzó una ceja al sentir vibrar su teléfono en el bolsillo. ¿Un mensaje de texto? El hombre se detuvo, moviéndose torpemente antes de darse cuenta de que tenía que dejar la bebida antes de poder comprobarlo.
Se sonrojó, buscando una barandilla para dejar la bebida antes de sacar el dispositivo. Frunció el ceño al ver de quién era. Mamá, el mensaje era sencillo, solo ella invitándole a cenar pronto. Suspiró mientras guardaba el dispositivo en el bolsillo, sin querer responder de inmediato. Sabía lo que realmente significaba cena. Sería un momento para que su madre le inquietara sobre su vida, para hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo debería centrarse en su futuro. Ya podía oír su voz regañándole por el hecho de que no estaba ya en la universidad, que apenas tenía un trabajo estable o que no estaba en una relación con alguna chica afortunada todavía. Antes, tenía la excusa de los androides. Había conseguido repeler sus comentarios explicándole que el mundo le necesitaba, que hay cosas que son más grandes que un título universitario o los nietos. Ahora, imaginaba que ella le echaría una bronca redoblada para ver a su hijo acostado con una chica que ella considerara aceptable. Una risita adorable le apartó de esos pensamientos. Girando la cabeza, encontró a un grupo de jóvenes de su edad sentadas en una mesa, disfrutando de la cena juntas en lo que parecía un restaurante italiano. Eran 3 en total, pero Gohan se encontró mirando al que estaba en el centro. Tenía el pelo largo y sedoso y negro, ojos azul brillantes salpicados por largas y delicadas pestañas, mejillas sonrosadas y una sonrisa encantadora encima de todo eso. Antes, nunca había tenido tiempo para relaciones. Tenía que centrarse en el entrenamiento, en cuándo sería el próximo ataque y asegurarse de estar preparado para él. También había una parte de él que sentía que sería egoísta intentar empezar una relación con alguna chica desafortunada. Entre entrenar, pelear, trabajar y su tiempo recuperándose con sus heridas casi fatales, dudaba que tuviera mucho tiempo para una novia de verdad. Y además, ¿qué tipo de mujer estaría bien sabiendo que su novio arriesga activamente su vida de forma habitual? No podía imaginar el tormento emocional de acercarse a él y luego sentir ese temor cada vez que se iba a luchar. Por esas razones, Gohan había decidido mantenerse alejado de las relaciones, prohibiéndolas por completo. Pero ahora, de repente, tenía todo ese tiempo libre que no sabía qué aprovechar. Su próxima sesión de entrenamiento con Videl y Trunks no era hasta pasado mañana, y no tenía trabajo hasta pasado mañana. Había estado leyendo una cantidad enorme de novelas para intentar ocupar ese tiempo, pero incluso él tenía su límite en cuanto a libros. Supuso que ahora que los androides se habían ido, la idea de una novia no era tan terrible. Además, puede que mamá me deje en paz un tiempo, se quedó mirando, agradecido de que una calle llena de gente le dividiera a él y a las mujeres sentadas en la mesa. La del centro, con el pelo largo y oscuro, era realmente hermosa. Parpadeó, dándose cuenta de que la mujer le recordaba un poco a Videl. ¡No! Sacudió la cabeza con fuerza, deshaciéndose de ese pensamiento. Todavía se sentía avergonzado de haberle hecho ese cumplido sobre sus ojos durante su viaje de acampada. Ella se cerró inmediatamente después, y su camino de vuelta a la hoguera fue silencioso y muy incómodo. Se dio cuenta en ese momento de que ella definitivamente no estaba interesada en él. Era muy posible que ya tuviera novio de todos modos, especialmente considerando lo hermosa que era, no le sorprendería. No debería estar pensando en ella ahora mismo. Era mejor buscar en otro lugar ese cariño. Además, tenía a una chica absolutamente preciosa sentada en la mesa de enfrente, ¿no debería centrar su atención en ella? ¿Debería hablar con ella? Se sorprendió a medias de lo inseguro que sonaba ese pensamiento al venirle. Se dio cuenta, mientras estaba allí, de que no había tenido absolutamente ninguna experiencia hablando con mujeres que no fueran su madre o Bulma, a quien siempre había considerado en silencio una tía sustituta. Por un momento, se preguntó exactamente por qué tenía esos pensamientos. Rara vez, si es que alguna vez, había pensado en tener novia. ¿Qué le había hecho pensar en eso? Un destello de sonrisa confiada y unos ojos azules fríos llenaron su mente. Gruñó, molesto con su propia mente mientras decidía acercarse a la mujer, casi olvidando coger su bebida en el proceso. Unos momentos después, se abrió paso entre la multitud que llenaba la calle y se colocó junto a su mesa. Su conversación se cortó abruptamente al notar su presencia. Algo sobre que uno de sus cachorros tiene problemas para ir al baño. Las 3 mujeres miraron hacia arriba hacia él. Gohan carraspeó, de repente arrepintiéndose de no haber planeado lo que iba a decir con antelación. Buenos días, buenas noches, jajaja. Soltó una risa nerviosa al ver a las mujeres lanzarle miradas extrañas. Perdona, no soy mucho, se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de admitir que no tenía mucha experiencia acercándome a mujeres. ¿Eso parecería inseguro?
¿No era eso algo que buscaban las mujeres en un hombre? Todas sus novelas lo habían sugerido. Instintivamente, su mano se llevó la nuca mientras intentaba encontrar algo que decir para parecer encantadora ante la hermosa joven sentada entre los dos rubios. Se sobresaltó al sentir una sensación fría recorriéndole el centro de la espalda. Un momento después, se dio cuenta de que acababa de verter su granizado por toda la nuca y el trasero. Recibió miradas sorprendidas de las mujeres antes de que el trío empezara a reírse desconsoladamente de su error. Bajó la mirada, su tono se volvió más oscuro al decir: «Gracias por vuestro tiempo, espero que disfrutéis el resto de vuestras comidas». El joven de Misa y Yan se dio la vuelta al cruzar la calle y se alejó de las mujeres que seguían riendo. Su cabeza seguía baja, avergonzado de lo mal que había ido el intercambio. Silenciosamente, Gohan encontró un callejón sin nadie antes de flotar hacia el cielo y salir disparado hacia su apartamento. «Trunks, ¿es así?», preguntó el adolescente mientras giraba la cabeza hacia su madre sentada justo a su lado en la pequeña mesa redonda. Se inclinó sobre su hombro, mirando el problema de matemáticas frente a Trunks con los ojos entrecerrados antes de que su rostro se iluminara con una sonrisa. «Exactamente, Trunks», exclamó, dándole a su hijo un medio abrazo. «¿Cómo te has vuelto tan lista?». Trunks se sonrojó ante el cumplido, intentando y fallando ocultar su sonrisa. «Tengo un profesor bastante bueno». Bulma parpadeó, con el pelo recogido en una coleta y mechones de pelo saliendo en las zonas que no había capturado. Soltó una pequeña risa antes de darle una palmada en la espalda al joven. «Eso», comenzó, «es la respuesta correcta». Trunks sintió calor en el pecho por la aprobación. Observó cómo su madre dirigía su atención a la ventana situada a la derecha del salón donde estaban sentados. «Parece que se está haciendo bastante tarde. Supongo que ya es suficiente colegio por hoy». El cielo ya estaba oscuro, el sol se había puesto hacía muchas horas. El adolescente frunció el ceño al oír a su madre mencionar el término escuela. A pesar de lo que le habían dicho que era una educación completa, nunca había experimentado realmente una escuela como su madre le había descrito cuando se lo había pedido. Había contado sobre la secundaria y el instituto, pero el joven nunca había tenido la oportunidad de experimentar realmente esas realidades del pasado. La influencia de los androides había dejado a muchos padres, incluida Bulma, aterrorizados ante la idea de enviar a su hijo lejos tantas horas al día. Esto provocó el cierre total de muchas escuelas debido a la falta de financiación por parte de muy pocos estudiantes y la falta de apoyo gubernamental. Todavía quedaban algunas escuelas para enseñar a sus alumnos, pero eran pocas y espaciadas, y a menudo no había muchos alumnos a quienes asistir. Sin embargo, Trunks había oído hablar de la posibilidad de que las escuelas reabrieran ahora que los androides aparentemente por fin habían desaparecido. El joven sentía cómo se emocionaba cada vez más solo de pensarlo. Siempre se había preguntado distraídamente cómo sería sentarse con una clase completa de sus compañeros, aprendiendo de un profesor cualificado. Había pensado en sentarse a comer con gente de su edad, hacer amigos, hacer planes para quedar juntos el fin de semana. Sin embargo, no dejó que su decepción se notara cuando Bulma se levantó de su asiento a su lado. «Muy bien, hora de irse a la cama, joven». Trunks asintió obedientemente mientras se levantaba también. Sin embargo, antes de que pudiera retirarse a su habitación, se encontró abrazado por la mujer de mediana edad. «Te quiero, Trunks». Avergonzado, la rodeó con los brazos antes de responder de forma ahogada: «Te quiero, mamá». Ella lo soltó, girándose no hacia su propio dormitorio, sino hacia donde él sabía que estaba su laboratorio. Suspiró en silencio para sí mismo, sabiendo que la mujer no encontraría sueño hasta dentro de muchas horas. Nunca había expresado abiertamente lo que intentaba, pero Trunks sabía igualmente lo que su proyecto más reciente había intentado lograr. Sabía que Bulma intentaba construirle un brazo nuevo a Gohan. Le destrozó ver a su madre intentar con tanta diligencia recuperar lo que su amo había perdido. Ya había habido 3 prototipos en el pasado que habían demostrado fallido. Cada vez presentaba emocionada un nuevo modelo de su diseño renovado, solo para ver cómo se desmoronaba ante las condiciones extremas que exigían las habilidades de combate de Gohan. Trunks observaba el rostro de Bulma en esos momentos, viendo su triste decepción antes de que una expresión redoblada de determinación consumiera su rostro y ella comenzara obstinadamente a tomar notas de sus fallos. Ojalá su búsqueda del brazo de 17 hubiera tenido éxito cada vez que había visto el intento más reciente de Bulma.
Por eso, a pesar de haber pasado más de un mes, el joven de Misa y Yan seguía buscando entre las ruinas de lo que había sido la victoria más reciente de Gohan contra los androides. El pensamiento dibujó una leve sonrisa en los labios del adolescente al pensarlo. Sus esfuerzos, combinados con los de Videl y Gohan, habían llevado a un triunfo real contra el mal que había aterrorizado al mundo durante toda su vida. Finalmente, la figura de Bulma desapareció por un pasillo que conducía a su laboratorio. Trunks se giró, caminando solemnemente hacia su habitación antes de tirarse sobre la cama. Las luces estaban apagadas, la luna proyectaba una tenue luz en su habitación mientras miraba por la ventana junto a su cama. Se sentía inquieto mientras apoyaba la cabeza en los brazos cruzados detrás de él, mirando hacia la luna que se alzaba sobre la ciudad. De repente, una idea se le ocurrió al adolescente que no pudo ignorar. Durante unos momentos dudó antes de finalmente extender la mano y empujar la ventana para abrirla. Unos segundos después, el de Misa y Yan se encontró navegando por los cielos oscuros de West City, buscando un tejado familiar para aterrizar. Finalmente, encontró su destino, aterrizando en la cima de un rascacielos con una cubierta plana salvo por una puerta que conducía a unas escaleras que bajaban al resto del edificio. Trunks no temía que alguien entrara por esa puerta y lo encontrara allí. Ya se había retirado a este lugar muchas veces antes durante las noches en que se sentía inquieto y eran muchas. Para Gohan, el desierto era su campo de entrenamiento deseado, lo cual estaba bien por lo mucho que se esforzaba en entrenarlos cuando estaban juntos, pero difícilmente era el entorno que Trunks preferiría. De pie, el joven de Misa y Yan cerró los ojos al sentir la fresca brisa del cielo nocturno despeinar su cabello lavanda. Aspiró lentamente por la nariz, escuchando los sonidos de vehículos, voces, de vida que resonaban desde las calles abajo. Este era el lugar preferido de Trunks para practicar siempre que se presentaba la oportunidad. Algo en estar rodeado de gente, envuelto por la misma ciudad que algún día quería proteger, hacía que la determinación de Trunks de superarse sus propios límites fuera aún más fuerte. Quería hacerse más fuerte por ellos. Quería ser lo suficientemente fuerte para que cada uno de ellos pudiera sentirse seguro mientras vivían sus vidas. Quería que supieran que él, Trunks Briefs, estaba velando por todos ellos. Y, sobre todo, quería que su madre se sintiera segura. Abrió los ojos de golpe, sus manos se cerraron en puños antes de lanzar un puñetazo recto, centrándose en la forma en lugar de la fuerza. Continuó con una serie de patadas rapidísimos que terminaron con un roundhouse. Su mente divagaba mientras entrenaba, recreando en su mente la batalla de Gohan contra 17, y luego 18. Prácticamente obligó a Gohan a contar la experiencia, pidiendo más detalles cada vez que Gohan parecía saltarse algo que consideraba insignificante, pero que Trunks encontraba absorbente. El de Misa y Yan mayor había contado bien la historia, por insistencia de Trunks, y ese hecho llevó a que Trunks hiciera todo lo posible por recrear la batalla a su alrededor, colocándose a sí mismo en el papel de Gohan. Imaginó una aura dorada poderosa y convulsiva a su alrededor mientras 17 gruñía ante él. Inmediatamente, se lanzó hacia adelante, enfrentándose al androide con una ráfaga de ataques, algunos, y luego muchos de los ataques impactando mientras comenzaba a superar lentamente al androide. Trunks sonrió, disfrutando colocarse en los zapatos de su maestro mientras imaginaba saltar hacia atrás, retirando los brazos mientras formaba el ataque característico de Gohan. El Trunks frunció el ceño, su inmersión rota mientras hacía una pausa en su recreación. Unos momentos después, los brazos del joven cayeron a los lados, su postura de combate prácticamente desaparecida. No le gustaba usar la ola Kamehameha, no porque pensara que la técnica era inútil, claro. Desde luego reconocía lo poderoso e increíble que podía ser por las demostraciones de Gohan, pero no es mío. Por lo poco que había conseguido sacar sobre su padre entre Gohan y su madre, sabía que el hombre había diseñado y usado sus propias técnicas de principio a fin. De hecho, sabía que muchos de los cazas anteriores a su tiempo lo habían hecho, siendo la oleada Kamehameha el ataque característico de solo un pequeño puñado de luchadores, y ahora siendo la única de Gohan. Sabía que definitivamente era alumno de Gohan, pero aún tenía sus reservas sobre adoptar el movimiento característico de Gohan como propio. Al igual que su padre, quería diseñar su propio movimiento para usar, algo que le diferenciara de Gohan, algo que gritara Trunks cuando la gente lo viera un día. Una sonrisa confiada se dibujó en las comisuras de sus labios al pensar en el movimiento que llevaba semanas practicando. Sus brazos formaban una cruz frente al pecho, el índice y los pulgares en posición ganchuela, mientras sus ojos se fijaban al frente con pozos de determinación en el centro.
Rápidamente, sus brazos empezaron a moverse, moviéndose dentro y fuera de su cuerpo en una compleja serie de movimientos antes de, como muchos de sus intentos, sus manos chocaron entre sí y gruñó. Soltó un suspiro suave antes de levantar las extremidades de nuevo, comenzando el ataque una vez más solo para enredar sus extremidades en el intento. Gruñó, molesto por su propia incompetencia y considerando que quizá debería diseñar un movimiento que no tuviera una serie de gestos tan complejos y rápidos. Tal y como estaban las cosas, apenas podía imaginarse ejecutando con éxito el ataque en pleno combate, cuando más lo necesitaría. Jugó con simplificarlo un poco, quizá eliminando algunos gestos, limitándolo a unos pocos movimientos antes de disparar el disparo, antes de que, como siempre había pensado en simplificarlo, descartara la idea por completo. No, esta es mi jugada, no puedo hacerlo sencillo solo porque sea difícil. Quiero que se sienta como mi ataque. Trunks una vez preguntó cuál era el significado de los movimientos y cánticos de la ola Kamehameha, pensando que eran arbitrarios, ya que podía disparar fácilmente una ráfaga de ki sin avisar a su oponente de antemano de lo que venía. Gohan lo había explicado de una manera que dejó a Trunks ansioso por diseñar su propio ataque característico en el futuro. Verás, Trunks, manipular la energía es tanto una prueba de la mente como del cuerpo. Trunks recordó que el Saiyan mayor había comenzado lentamente los movimientos de su ataque característico mientras seguía explicando. Los movimientos, las palabras, están ahí para entrenar tu mente. Es como cuando una canción que realmente te gusta puede hacerte recordar dónde estabas cuando la escuchaste por primera vez. Los movimientos y los cánticos están ahí para recordarte lo poderoso e impactante que quieres que sea el movimiento. Es para asegurarte de que tus ataques sean consistentes, ya que a veces solo querer que tu ataque sea poderoso no es suficiente. Mientras hablaba, extendió las manos hacia adelante, rodeando donde estaría la explosión de ki que emergía. Cuando se hacen bien, las palabras y los movimientos se convierten en un detonante mental, de modo que acumular tu energía y liberarla es menos una carga para tu voluntad de lograrlo. Es casi como un trance, engañando a tu propio cuerpo para que se eche lo máximo sin darte cuenta. Trunks asintió, con los ojos abiertos de asombro por haber tenido un día su propio ataque, un movimiento que haría que su mente cayera en un trance que invocaría su verdadera fuerza. De nuevo, el adolescente empezó. Sus brazos se movieron, su rostro tensión por la determinación mientras se concentraba en hacerlo bien esta vez. No se atrevió a parpadear mientras sus brazos se movían con florecer, danzando unos alrededor de otros antes de estirarse dramáticamente hacia el cielo, deteniéndose menos de un parpadeo antes de que volviera a cruzarse frente a su pecho. Tragó saliva, abriendo los ojos al darse cuenta de que estaba al borde de lograr su ataque. Sus manos se lanzaron hacia adelante, los dedos índice y pulgar formando una forma de diamante entre ellos mientras los lanzaba, apuntando a su oponente invisible. Casi había disparado una ráfaga de ki real, se dio cuenta, dejado llevar por el momento, emocionado de que, tras tanta práctica, finalmente hubiera logrado realizar con éxito lo que ahora estaba decidido a convertir en su ataque característico. Lo hice. Trunks sonrió de oreja a oreja, soltando un grito silencioso mientras levantaba el puño en el aire. Miró hacia el cielo nocturno lleno de estrellas, su audiencia para la noche. Hizo una reverencia dramática a su público, murmurando gracias, gracias mientras lo hacía. Un grito repentino de alarma hizo que el adolescente se sobresaltara. Trunks giró la cabeza hacia el alboroto antes de correr hacia el borde de la azotea para mirar hacia abajo. Frunció el ceño al ver a un hombre con sudadera con capucha y vaqueros oscuros, con un pañuelo atado para cubrir la mitad inferior de su rostro, corriendo tan rápido como sus piernas le permitían calle abajo. El hombre parecía asustado mientras corría, y entrecerrando los ojos Trunks se dio cuenta de que llevaba una mochila de color oscuro colgada de un hombro, con los dedos aferrados a la correa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Qué pasa? Desesperado, la figura que huía empujó a un pequeño grupo de personas que tenían la mala suerte de estar fuera a esa hora de la noche. Tropezó por el esfuerzo, estrellándose contra el suelo en un montón. Trunks parpadeó, frunciendo el ceño al ver un movimiento por el rabillo del ojo. Dirigió su atención hacia una figura al otro extremo de la calle. Sus ojos se abrieron al verlo, y de repente, Trunks estaba casi seguro de saber de qué había estado huyendo el hombre. Allí estaba una masa giratoria de tentáculos negros Sonics que parecían flotar mientras permanecían. Estaba aproximadamente a la altura de una persona, pero la masa de remolinos y mechones de pelo hacía imposible distinguir algo que no fuera la negrura.
La oscuridad de la noche había ocultado la figura de su visión antes, la luz de un coche que pasaba había sido la única razón por la que el adolescente había podido distinguirlo. Trunks tragó saliva, un escalofrío recorriéndole la espalda ante la amenazante escena. Parecía sacado de alguna de las películas de miedo que había visto con Gohan. De repente, la figura que antes estaba inmóvil se movía, disparándose por la calle dirigida hacia el hombre caído. Trunks contuvo la respiración mientras volaba, moviéndose tan rápido que Trunks estaba seguro de que, si hubiera parpadeado, se lo habría perdido. La cabeza del adolescente giró hacia un lado, observando cómo los remolinos de oscuridad aparecían justo antes del hombre caído, que ya se había girado, incorporándose frenéticamente. Su mano desapareció dentro de la sudadera antes de sacar lo que Trunks reconoció rápidamente como un arma. Un momento después, el estruendo explosivo de disparos llenó la calle seguido de gritos de los desafortunados transeúntes contra los que el hombre había cargado momentos antes. Caras aterrorizadas se apartaron de los dos mientras destellos de disparos iluminaban la carretera. Trunks se quedó boquiabierto ante la escena. Cada bala había alcanzado su objetivo deseado, desapareciendo entre la masa de tentáculos flotantes, aparentemente sin efecto. Finalmente, la explosión de disparos terminó cuando el camión se vació con clic. El hombre miró hacia arriba, horrorizado por la aparición que se acercaba, permaneciendo amenazante sobre él durante un rato. Hubo un destello repentino de movimiento de la figura imponente y un crujido nauseabundo que hizo que Trunks diera un salto. El de Misa y Yajin observó horrorizado como el hombre soltaba un grito desgarrador, agarrándose la pierna justo por encima de la rótula, que parecía doblada hacia adentro. Hubo otro movimiento rapidísimo de la figura oscura, y esta vez Trunks estaba seguro de que podía ver un puño enguantado disparándose y golpeando la cabeza del hombre. El tirador se quedó inerte. Trunks contuvo la respiración mientras observaba atónito. Vio como la figura indistinguible se inclinaba sobre el hombre inerte, y Trunks sintió una opresión en el pecho. ¿Estaba a punto de matar a quien fuera ese tipo? Trunks se encontró pisando el borde de la azotea, preparado para saltar y detener lo que fuera que acababa de romperle la pierna a ese pobre hombre. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la figura se retiró, habiendo quitado la pequeña mochila del hombro de la persona con un tirón brusco. La bolsa desapareció entre sus tentáculos un momento después, y segundos después la figura se lanzó hacia el cielo, volando de vuelta por donde había venido. Vamos, Trunks. Muévete. La exigencia sacó al adolescente de su estupor y saltó desde la azotea y se lanzó hacia el montón de persona hecha un pedazo. Se arrodilló a su lado, cubriéndose la boca con la mano antes de soltar un suspiro de alivio. Parecía que seguía respirando, solo que inconsciente. Trunks parpadeó al oír el sonido de sirenas acercándose a lo lejos. Bien, alguien tuvo el sentido de llamar a la policía. Podrán conseguirle la ayuda que necesita. El adolescente frunció el ceño mientras sus ojos se posaban en los restos destrozados de la pierna del hombre, doblada en un ángulo doloroso con hueso sobresaliendo del muslo. Inmediatamente, giró bruscamente la cabeza en la dirección en la que había visto huir esa masa de oscuridad. Sin pensarlo, el adolescente salió corriendo tras él, con el ceño fruncido mientras intentaba recorrer el aire. Fuera lo que fuera, había ganado una ventaja significativa, manteniéndose varias manzanas por delante del adolescente mientras volaban. Trunks estaba decidido a seguirle mientras entrecerraba los ojos, la oscuridad de la noche resultando un terreno difícil para que sus ojos pudieran seguir la silueta que huía mientras zigzagueaba entre las imponentes estructuras de la ciudad. La táctica a menudo dejaba al adolescente con dudas cada vez que llegaban a una intersección en la carretera, moviendo la cabeza de un lado a otro antes de ver brevemente a la figura oscura desaparecía por una calle y volvía a perseguirlo. Su aura se encendió mientras luchaba por seguirle el ritmo, un pensamiento preocupado colándose en su mente. Si esa persona tenía este tipo de velocidad, ¿quién dice que podría desafiarla solo? ¿Debería intentar contactar con Gohan de alguna manera? El adolescente apretó los dientes, molesto consigo mismo por ese pensamiento cobarde. No se rendiría. Si estaba haciendo daño a personas inocentes, entonces Trunks estaba decidido a detenerlo. El adolescente notó que, fuera lo que fuera, ya fuera por casualidad o porque apenas había podido seguirle el ritmo mientras serpenteaba por la ciudad, no parecía haberse dado cuenta de él todavía. Finalmente, la figura se redujo a la velocidad, flotando un momento sobre lo que Trunks se dio cuenta que eran luces rojas y azules intermitentes, sirenas de policía.
Las luces intermitentes iluminaban la figura, y Trunks se dio cuenta al instante de que los tentáculos que había estado viendo eran en realidad largas mechones de cabello. Un segundo después, la figura salió disparada y, a pesar de sus mejores esfuerzos, Trunks no pudo seguirla mientras desaparecía en la noche. El adolescente maldijo al aparecer sobre las luces intermitentes, moviendo la cabeza de un lado a otro en un intento de volver a verla. Un momento después intentó buscar una fuente de energía a la que seguir, sin éxito. Era posible que por fin le hubiera notado y estuviera ocultando su firma de ki. Trunks parpadeó, dándose cuenta en ese momento de que debería haber estado intentando percibir su firma energética todo este tiempo. Maldijo por segunda vez, dándose cuenta de que Gohan tenía razón. Dependía demasiado de su vista. Ahora fruncía el ceño, los hombros caídos antes de lanzar una mirada hacia abajo y quedarse paralizado. Debajo de él había dos coches de policía aparcados frente a lo que parecía una pequeña gasolinera, sus luces encendidas y parpadeando aunque por lo demás estaban en silencio. Dos agentes habían estado hablando con una mujer corpulenta de mediana edad con un uniforme que coincidía con el logo de la gasolinera. Los agentes tenían blocs de notas en manos mientras tomaban su declaración o al menos, así era. Ahora, miraban hacia un lado donde una mochila negra había caído justo al lado de la mujer. La misma mochila que llevaba el hombre. Los dos agentes parecían atónitos mientras miraban la bolsa, antes de que la mujer se acercara y la recogiera, la abriera y revelara su contenido. Zenny. Los ojos de Trunks estaban bien abiertos ahora. La bolsa se había llenado apresuradamente con dinero que pareció alegrar a la mujer al reconocerla, abrazándola contra su pecho con un suspiro de alivio. Finalmente, todo encajó en la cabeza de Trunks. El dinero, el arma, la policía, el pañuelo cubriéndole la cara. Quien le había atacado no lo hacía con mala intención, lo hacía porque el tipo había robado ese lugar. La figura oscura había recuperado la bolsa y se la había devolvido. No estaba persiguiendo a un nuevo villano ansioso por causar estragos en ausencia de los androides. Había estado persiguiendo a un nuevo héroe vigilante. Trunks jadeó, su rostro iluminándose de emoción. ¡Qué guay! ¿Quién está ahí arriba? Escuchó una voz masculina llamar desde abajo. Volviendo su atención a los policías, Trunks se dio cuenta de que no se había movido de su sitio entre las luces intermitentes. Los tres pares de ojos estaban ahora puestos en él, mirando hacia arriba para ver de dónde había caído la misteriosa bolsa de dinero. Respondió Trunks torpemente, con el pánico empezando a apoderarse de su estómago. Hizo su voz un poco más grave, intentando que sonara como la de otra persona mientras gritaba. Tu chico está en la esquina de la calle Durian y Mangosteen, adiós. Un momento después, se giró y se lanzó hacia la oscuridad del cielo nocturno mientras voces le llamaban. Un superhéroe de verdad, de la vida real. La idea le emocionaba más de lo que le gustaría admitir. Por supuesto, estaba Gohan, y Trunks consideraba al hombre un héroe en su propia medida, pero Gohan solo se enfrentaba a los androides. Eso no quería decir que hacerlo no fuera una carga colosal en sí misma, y Trunks sabía que la gente miraba al guerrero dorado con reverencia, pero esto era diferente. Era un justiciero como los personajes de los cómics que había leído de niño. Aunque habían sido un poco brutal. Había visto lo que le habían hecho a la pierna del criminal. No parecía que fuera a matar con las sirenas que llegaban a toda prisa, pero tampoco era que Trunks fuera médico ni nada por el estilo. Probablemente estaría en el hospital al menos meses, años como mucho. No lo sabía. ¿Había desangrado el criminal en el tiempo que tardaron en llegar las ambulancias? Ahora eran bastante rápidos. Estaba bastante seguro de que, derecha, no simplemente, dejar a un hombre morir cuando no debía. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Debería haberlo hecho? ¿Debería haber intentado salvar al hombre en su lugar? ¿Había tomado una mala decisión? No lo sabía. Bueno, por cierto, son innecesariamente brutales. Asintió para sí mismo. Pero tienen la idea correcta, solo necesitan relajarse con la fuerza que tienen. Lo que están haciendo no está bien. Sonrió. Pero sigue siendo muy guay. Un poco como en aquellos tiempos cuando inclinó la cabeza hacia un lado mientras ese pensamiento le traía un recuerdo. Recordó cuando tenía 7 u 8 años, no recordaba cuál su madre hablaba de Gohan como héroe y de detener el crimen. Un ceño fruncido se dibujó en los labios de Trunks al pensarlo. ¿Lo estaba recordando bien, o había oído mal? ¿Y si ese recuerdo resultaba cierto, por qué Gohan se había detenido? Negó con la cabeza. Ese no era el tema en el que centrarse ahora. Tenía un nuevo tema que investigar.
y quizá olvidar la idea de que podría haber cometido un error al salvar la vida de un hombre. Concéntrate en el vigilante, ordenó, obligando a que la idea fuera su principal atención. El adolescente podía sentir su corazón latiendo con emoción en el pecho mientras volaba, sin atreverse a detenerse hasta quedar flotando justo fuera de la ventana de su habitación. El adolescente la deslizó silenciosamente antes de deslizarse dentro y dirigirse directamente al escritorio situado en la esquina de su dormitorio. Se dejó caer mientras sus dedos comenzaban a teclear con entusiasmo en el teclado. Un nuevo superhéroe acababa de llegar a West City, y Trunks estaba decidido a averiguar todo lo que se sabía sobre él. Trunks tardó menos de una hora en encontrar finalmente un informe de noticias que mencionaba el nombre de la misteriosa figura. Sus ojos se fijaron en las palabras, susurrando entre dientes. El fantasma, 18, el fantasma soltó un suspiro frustrado al aterrizar silenciosamente en el balcón. Se movió rápidamente para asegurarse de que nadie que pasara por allí viera por accidente a un extraño individuo desaparecer en la suite del hotel. Aunque dudaba que alguien pudiera distinguir algo si miraban hacia su piso. Había adquirido la costumbre de apagar todas sus luces antes de salir a merodear por las calles. 18 años había establecido esa regla desde que accidentalmente dejó todas las luces encendidas, iluminando su figura oscura al aterrizar para que toda la calle la viera. Por suerte, estaba relativamente segura de que las calles estaban vacías en ese momento. Se deslizó por las puertas dobles de cristal, cerrándolas y bajando las persianas de un solo movimiento antes de relajarse finalmente y quitarse la peluca de la cabeza con un gemido. Bueno, eso podría haber ido mejor. Murmuró de mal humor. Le había llevado más tiempo del que le hubiera gustado localizar al hombre, ya que tenía una pista tan buena antes de que siquiera se diera cuenta de la gasolinera robada. Y, como si fuera la guinda del pastel, había conseguido un seguidor de camino de vuelta. ¡Qué tonta soy!, gruñó mientras se tapaba las palmas de las manos en la cara, desplomándose en el sofá cercano al hacerlo. No había prestado atención a su entorno hasta el último momento, cuando las sirenas de la policía iluminaron la figura de Trunks en la oscuridad. No ayudó que su pelo le hubiera tapado la vista todo el tiempo. Al parecer, aún no se había acostumbrado del todo al disfraz. Dejó caer los brazos mientras su cabeza caía hacia atrás con un golpe, su mirada se elevaba hacia la nada. No podía hacer nada respecto al encuentro ahora. ¿Qué hacía despierto? ¿No tiene una maldita hora de dormir o algo así? Negó con la cabeza, una parte de ella deseando poder de alguna manera arrestar a la adolescente por estar fuera tan tarde, sin delatar que había sido a ella a quien él había estado siguiendo. Tras unos minutos intentando pensar en algo que lograra eso y sin encontrar nada, se levantó de su posición en el sofá. La mujer desabrochó la cremallera del ajustado traje negro mientras se dirigía con naturalidad al dormitorio y luego más allá hacia el baño. Al pasar por la habitación, sus ojos se posaron en el conjunto de planos que descansaban sobre la estantería donde los había dejado. Ella hizo una mueca. Una parte de ella todavía se sentía culpable por rechazar a su hermano unas noches antes. Por supuesto, tenía razón, ella era la razón por la que había perdido el brazo, y al fin y al cabo era su hermana. ¿No haría una buena hermana todo lo posible por arreglar lo que rompió, especialmente cuando se trata de la familia? 18 se metió en la ducha en silencio, habiéndose quitado el resto de la ropa antes de girar el pomo. El agua humeante le resultaba agradable mientras le bajaba por la espalda, la cabeza baja, la mente perdida en sus pensamientos. No podía asegurar que hubiera tomado la decisión correcta, aunque sabía que definitivamente había tomado la más segura. Había supuesto que su hermano volvería inmediatamente a sus costumbres descontroladas una vez que le arreglaran el brazo, que simplemente llevaría a su propia destrucción cuando Gohan bajara para detenerle, como siempre hacía. Podía imaginarse a 17 manipulándola, contando con ella para que eligiera su bando, contando con que tomara una decisión que no sentía que estaba preparada para tomar. Si llegaba a eso, a elegir entre si su hermano o Gohan debía morir, sabía que no podía dejar que su hermano pereciera. Era la única familia que le quedaba. No podía perderlo también. Pero ¿y si me equivocaba? ¿Y si 17, a pesar de su naturaleza terca, pudiera ser razonado? Había encontrado un método para controlar su odio hacia la humanidad, así que ¿quién dice que él no podría hacer lo mismo? ¿Estaba mal que ni siquiera le diera la oportunidad? ¿Era realmente posible que 17 pudiera reformarse y que el enfrentamiento entre él y Gohan nunca ocurriera? Suspiró, el agua caliente pegando su pelo al cuero cabelludo. Sabía que no podía arriesgarse.
De repente, sus labios se curvaron en un gruñido antes de que su puño golpeara la pared a su lado, haciendo que partículas de agua explotaran por el impacto. ¿Por qué tuvo que enterarse de los planos? Todo este drama se podría haber evitado si no hubiera sabido que los tengo. ¿Cómo demonios se enteró en primer lugar? La pregunta la había perseguido durante los últimos días. ¿Cómo había llegado 17 a saber que sus planos estaban en su poder? Había destruido completamente el laboratorio, dejando poco más que un montón desigual de escombros en su lugar. No podía haber una cámara o algo cerca que se le escapara, ¿verdad? Eso dejaba la posibilidad de que él estuviera por la zona, viéndola volar desde el laboratorio, pero no es que los estuviera agitando para que el mundo los viera. Se las habían enrollado discretamente y las habían metido en su camisa. Lo máximo que habría podido determinar era que ella había estado en el laboratorio, no que hubiera encontrado nada que él no hubiera encontrado. Además, si él estuviera esperando fuera, sentado tranquilamente bajo la lluvia torrencial, y sospechara que ella podría haber descubierto algo, ¿no la habría enfrentado en ese mismo momento? Todo el intercambio la había desconcertado. ¿Cómo lo había sabido? No es que hubiera nadie más allí para decírselo. Sus ojos se abrieron de par en par. Zelda. Casi lo había descartado por completo del encuentro en su prisa. Pero ella lo había matado, ¿no es así? Recordaba claramente haber abierto un enorme agujero en su pecho antes de detonar una explosión en el laboratorio al mismo nivel que las que había usado para derretir ciudades enteras. Nada podría haber sobrevivido a algo así, podría ser. Hacía tiempo que había concluido que Zell no era más que un cadáver calcinado, si es que acaso. Pero, al considerar a su hermano y lo que él sabía, empezó a considerar que en realidad había habido un solo alma que estuvo allí cuando arrancó los planos de la pared. ¿Podría ser posible que esa horrible creación del Dr. Gero hubiera sobrevivido realmente? Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando de repente escuchó el sonido de su móvil sonando desde dentro de su dormitorio. 17. Su hermano la estaba llamando otra vez. Había intentado devolverle la llamada antes para hablar de algo solo para descubrir que el número desde el que llamaba era un teléfono público. Se apresuró, casi arrancando la cortina de la ducha del poste mientras atravesaba apresuradamente el baño y salía al dormitorio. Corrió al teléfono, cogió el dispositivo y contestó sin prestar atención a su cuerpo aún empapado. ¿Hermano? Preguntó con un suspiro cortante. No, reconoció inmediatamente la voz como la de Gohan. Perdona, ¿esperabas una llamada? ¿Es un mal momento? Puedo llamar en otro momento si te conviene. Parpadeó, agradecida por dentro de no haber empezado con el nombre de 17 en su prisa. Giró la cabeza hacia la ducha que había dejado corriendo con prisa. No esperaba a nadie, mintió. 18 carraspeó antes de respirar hondo, reprimiendo su decepción por no oír la voz de su hermano al otro lado. ¿Qué pasa? Bueno, verás, su voz se apagó. Ella pudo detectar nerviosismo en su tono. ¿Qué podría estar deseando de ella a estas horas de la noche? Carraspeó. Verás, yo estaba, queriendo sacarte la cabeza sobre un tema concreto. Sí. ¿Y qué es eso? Podía notar lo incómodo que sonaba. El tono la hizo alzar una ceja pensativa. Nunca había oído a Gohan comportarse así antes. Normalmente era tan tranquilo y sereno a diferencia de ahora, donde sonaba como un adolescente llorón. Pudo oír un trago audible. Así que, para ser sincero, solo quería saber si su voz se murió en la garganta por segunda vez. Hubo una larga pausa antes de que finalmente hablara. Acabo de fijarme en la hora, jaja. No debería llamarte a estas horas. Hablaré contigo en otro momento. ¡Dale!, exigió con tono duro, molesta por las divagaciones de Gohan. Ya me has llamado en mitad de la noche. Ahora, me vas a decir por qué. Su voz era fría y firme, sin dejar lugar a discusión. Hubo silencio al otro lado durante un breve rato antes de que ella escuchara un suspiro derrotado escapar de sus labios. Vale. Solo prométeme que no te reirás de mí, ¿vale? Puso los ojos en blanco. Sí, bien, lo que sea. No me voy a reír. Ahora dímelo ya. Hubo una pausa cargada de peso antes de que la voz de Gohan volviera al teléfono. ¿Cómo hablas con las mujeres? 18 sintió como se le caía la mandíbula, sus cejas se arrugaban hasta la frente. Desde luego, no se lo esperaba. ¿Qué? Balbuceó, sintiendo un calor en las mejillas. ¿Sabes qué? Esto ha sido una idea tonta. Siento molestarte tan tarde. Espero que disfrutes el resto de tu vez. No, espera. Exclamó, señalando con la mano libre a pesar de saber que él no podía verla.
Estoy dispuesto a responder. Solo que no esperaba esa pregunta, nada más. Eso es justo. ¿Puedo hacer una pregunta antes de responder? Ahora todo su nerviosismo de antes tenía sentido. Esa fue una pregunta incómoda. Sería bastante grosero por mi parte decir que no a tu pregunta cuando acabo de hacer una hace unos segundos. Claro, frunció el ceño mientras intentaba formular su respuesta en el punto justo. ¿Por qué me preguntas a mí, precisamente a todos? Quiero decir, ¿no deberías preguntarle esto a tu madre? ¿O quizá incluso a Bulma? Le parecía extraño que él fuera a ella antes que a esas personas. Mi madre y yo, tener una relación complicada. Suspiró. Y Bulma, bueno, es una buena amiga sin duda, pero, ¿cómo lo digo? Soltó una risa nerviosa. Conoció a los hombres que atraen a Bulma, y digamos que no confío mucho en que me dé los mejores consejos cuando se trata de citas. 18 alzó una ceja ante el comentario, pero aceptó su respuesta de todos modos. Vale, supongo que tiene sentido. Sí, no quería molestarte con esto, pero realmente no tengo muchas opciones para elegir. Vaya, gracias. Dijo con una sonrisa divertida. No quise insultarlo. Arrepentido. Ver. Por eso necesito consejo. Acabo metiendo la pata la mitad del tiempo. ¿Solo la mitad del tiempo? Se rió. La mayoría de las veces. Corrigió con una ligera risa. De cualquier forma, podría usar algunos consejos básicos si no te importa. Claro. 18 se dejó caer en la cama, acomodándose mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. Te daré algunos consejos si aceptas que no todas mis respuestas van a ser buenas. Su voz sonaba más animada al otro lado. Me parece bien. Aceptaré lo que pueda conseguir, de verdad. Ella asintió a pesar de saber que él seguía sin ver su respuesta. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que aún no se había puesto nada desde que saltó de la ducha. En realidad, dame un segundo. Necesito cambiarme. Vale. Solo le llevó un minuto ponerse una bata y apagar la ducha que había dejado encendida. Durante ese minuto, pensó en lo extraña que era esa conversación y se dio cuenta de que en realidad le sorprendía que Gohan necesitara consejo en primer lugar. Recordó su primera interacción juntos en el bar Blue Dragon. Entonces parecía tan fácil de tratar, tan tranquilo y seguro, como si no hubiera tenido ninguna preocupación en el mundo. Si no fuera Gohan, de entre todos, quizá incluso le habría considerado atractivo, aunque solo fuera por poco. Por supuesto, fui yo quien habló con él, y estoy bastante seguro de que en ese momento estábamos bastante borrachos. Supuso que eso probablemente tenía algo que ver con su suposición de que Gohan sabía cómo hablar con mujeres. Cualquiera parecía accesible cuando estabas borracho. Asintió para sí misma. Estaba borracha. Eso fue todo. Atrás. Dijo simplemente mientras se ponía el teléfono al oído. Me alegro de oírlo. Primero lo primero, y sé que probablemente lo hayas oído 100 veces, pero la confianza es clave. Claro. Esa la conozco. Su voz sonó más cercana de repente, como si sostuviera el teléfono con el hombro y la cabeza. Entrecerró los ojos al oír el más leve sonido de un bolígrafo rasgándose. ¿Estaba escribiendo esto? Pero, añadió con brusquedad, no confundas esto con ser un imbécil. He conocido a muchos chicos que pensaban que acercarse y actuar como si fuera menos que una persona me haría inmediatamente lanzarme a ellos. La gente confunde confianza con arrogancia todo el tiempo. Son primos cercanos, pero definitivamente no son los mismos. Por supuesto, sus consejos se remontaban a hace más de una década, cuando ella y su hermano aún eran humanos. Desde su transformación, elegir un amante se había vuelto una tarea mucho más sencilla, aunque no algo que ella hubiera adoptado con frecuencia. El absoluto disgusto de ella y su hermano hacia la miserable raza humana empañaba la perspectiva de encontrar a uno de los suyos para disfrutar durante 1 o 2 noches. Solo lo había hecho 2 veces, y eso fue al principio de su reinado de terror, cuando la humanidad no los conocía como los monstruos en los que acabarían convirtiéndose. A partir de cierto punto, su interés por encontrar pareja se redujo prácticamente a nada, aunque de vez en cuando pillaba a 17 volviendo a casa con una chica aterrorizada. No es como si quienes llamaban su atención pudieran decir que no, ¿verdad? Eran seres todopoderosos capaces de destruir el mundo si así lo quisieran, o al menos, estaba bastante segura de que podrían. Nunca lo había intentado antes. Pensó que cualquier persona lo suficientemente desafortunada como para llamar su atención entendería su situación y sabría que solo tenía una opción para salir vivo de la prueba. Frunció el ceño al darse cuenta. Nunca se lo había planteado antes.
Se estremeció, sintiéndose algo culpable por la revelación. Por supuesto, solo eran humanos, así que ¿qué importaba realmente si sufrían? Se encogió de hombros. En general, seguía considerándolos una especie inferior, aunque había encontrado destellos de cómo podrían defenderse si así lo deseaban. Aún así, una punzada de culpa persistía en el fondo de su estómago, por alguna razón. Decidió ignorarlo. Además, ¿significaba eso que sus consejos estaban desfasados? ¿Eran las cosas diferentes ahora? Lo dudaba. No es como si una década de tiempo pudiera cambiar por completo la estructura de las citas en sí. Decidió seguir con su consejo de todos modos. Básicamente, mantente alejado de tratar a la mujer como si realmente no te importara. Si piensa que no te importa, no le importará. Así que escribe: no seas un completo imbécil, y subraya varias veces. No lo seas, un total herramienta. Una pausa. Espera, ¿sabes que estoy escribiendo esto? Sonaba sorprendido. He oído los arañazos de la pluma. Sonrió. Oh, sonaba sonrojado mientras carraspeaba, claramente avergonzado. Me ayuda a pensar cuando escribo cosas. Ella soltó una suave risita ante su vergüenza. Maldita sea, a veces podía ser simplemente adorable. ¿Acabo de considerarlo mono? No. ¿Un desliz de él, mente? Sí, un desliz de la mente, nada más. Así que, siguiente consejo. Las bromas ayudan mucho. Si los haces reír, suele ser buena señal. Su mente volvió a la noche en el bar, cuando Gohan contaba historias tan graciosas que ella se reía de risa, probablemente resultado del alcohol. Haz, gracioso. Podía oír la sonrisa en su rostro. Así que, lo que he conseguido hasta ahora es hacerlos reír con confianza. De momento, todo bien. Ella asintió. Asegúrate de escuchar también. Las personas, hombres o mujeres, quieren ser escuchadas cuando hablan. No te limites a asentir como si no te importara. Bueno, espera, ¿por qué no iba a escuchar? Sonaba absolutamente perplejo. ¿Cómo tienes una conversación y no escuchas lo que dice la otra persona? ¿La gente hace eso? Buenos instintos. Sonrió. Te sorprenderías, niño prodigio. A muchos chicos no les importa realmente la persona detrás de la cara. A veces, todo lo que quieren los chicos es meterse en la ropa de la chica. Hubo una pausa antes de que la voz de Gohan sonara con comprensión. Oh, oh. Su tono cambió, sonando apenado. En nombre de todos los chicos, lo siento. Disculpa aceptada. 18 se había quemado una vez en su juventud, cuando aún estaba en el instituto. Tan joven, tan tonta, se reprendió internamente. Se había dejado engañar por un atractivo compañero de clase un año mayor que ella. Le susurró palabras dulces al oído, prometiéndole el mundo, y tras una noche apasionada en su casa cuando sus padres no estaban, la dejó al día siguiente. Se sintió absolutamente humillada por la experiencia. Por supuesto, se había sentido mucho mejor después de 17 y de haber hecho explotar el deportivo lujoso que sus padres le habían comprado. Ella sonrió radiante al ver su rostro angustiado al día siguiente. La conversación continuó durante toda la noche mientras 18 hacía todo lo posible por idear ideas que ayudaran a Gohan en su intento de hablar con éxito con una mujer. Por lo que pudo deducir, no parecía que el hombre simplemente quisiera divertirse y largarse. Podía notar que realmente quería a alguien con quien pasar el resto de su vida. ¿Por qué no me invita a salir, entonces? El pensamiento sonaba más ofendido que otra cosa. ¿Qué le pasaba a ella si él quería algo así? Una expresión de preocupación cruzó su rostro al darse cuenta de que ese pensamiento la había dejado cohibida por su imagen corporal. No recordaba la última vez que había dudado de su propia apariencia. Siempre había estado segura de su aspecto. Orgullosa, poderosa y sexy diosa de la destrucción era básicamente su título no oficial. Y ahora, Gohan le hacía sentir que no era suficiente. El pensamiento le vino de repente, y antes de que pudiera detenerlo. Frunció el ceño, confundida por su propio arrebato. ¿Por qué se había sentido tan molesta cuando lo pensó? No tenía ningún sentido. No había estado decidida a librarse de que Gohan era atractivo. Para 18. Se reprendió mentalmente mientras volvía a centrarse en la conversación. Vale, la voz de Gohan sonaba feliz mientras continuaba, creo que tengo una buena lista aquí. Gracias, Videl. No tienes ni idea de cuánto ayuda esto. No hay problema. Cuando quieras. Respondió, frunciendo el ceño mientras empezaba a entrar en pánico mental. Parecía que la conversación estaba llegando a su fin, y pronto se dio cuenta de que no quería que terminara.
Bueno, probablemente quieras dormir. Espero que disfrutes el resto de tu ¿por qué no quedamos mañana? Soltó de repente. El pánico le había dejado poco tiempo para pensar, y las palabras salieron todas de golpe. Perdona. La voz de Gohan sonaba confusa. Lo que quería decir, continuó, respirando hondo mientras intentaba recomponerse. Es que deberíamos salir a comprarte un conjunto nuevo, y también Trunks. Añadió rápidamente, ya que la perspectiva de quedarse a solas con Gohan de alguna manera, la intimidaba. No sabía qué pensar de ese pensamiento, pero recordaba haberle prometido mentalmente darle a Trunks una nueva imagen durante su viaje de acampada. Se me da bastante bien la moda. A las chicas les gustan los chicos que saben vestirse solos. Hubo una breve pausa por parte de Gohan antes de hablar. Vaya, eso sí que tiene sentido. Claro, avisaré a Trunks. Creo que debería ser libre. Preguntaré por la mañana. Suena bien. Sintió como sus labios se curvaban en una sonrisa. Avísame, ¿vale? Lo haré. Una pausa. Y gracias, Videl, esto significa mucho. 18 parpadeó, la seriedad en su tono la sorprendió. Su respuesta fue lenta y sin la energía de sus comentarios anteriores. De nada, es lo mínimo que puedo hacer por alguien que me entrena gratis. Gohan soltó una suave risa. Honestamente, Videl, debería darte las gracias por interesarte en mi entrenamiento. ¿Perdona? Frunció el ceño confundida. ¿Qué quiso decir? Estaba haciendo un servicio, uno por el que los instructores de karate y taekwondo cobraban una tarifa y al mismo tiempo era varias veces menos útil que lo que Gohan le enseñaba. Bueno, supongo que me alegra saber que todavía hay gente dispuesta a luchar. Durante mucho tiempo, pensé que yo era el esfuerzo. Antes de los androides, tenía toda una pandilla de amigos dispuestos a luchar. Las cosas también daban miedo entonces, pero de alguna manera, con gente a mi lado, me daban menos miedo. Lucharon, arriesgando sus vidas, y entonces desaparecieron. Al cabo de un rato, pensé que con los androides cerca, nadie se atrevía a plantarles cara. Eso significaba que la tarea recaía en mí. Durante mucho tiempo, fui el único dispuesto a luchar. La mente de 18 volvió a recuerdos. Recuerdos de Gohan de joven, recuerdos de Gohan de adolescente haciendo todo lo posible por retrasarlos mientras la gente huía gritando. Durante ese tiempo, el joven difícilmente supuso un reto para uno de ellos, pero, aún así, persistió, haciendo todo lo posible por impedir su destrucción. Entonces, Trunks se interesó, y el alivio se instaló en que si algún día caigo, habría alguien que ocupara mi lugar, alguien que continuara la lucha cuando yo no pudiera. 18 cerró los ojos. Solo podía imaginar el estrés mental de alguien sabiendo que era todo lo que el mundo podía ofrecer. Que ellos, y solo ellos, contenían la destrucción de la humanidad. Intentó convencerse de que, si ella y 17 hubieran logrado matar a Gohan después de todos estos años, no habrían desatado una ola que diezmase el resto de la civilización. Intentó desesperadamente convencerse de que, tarde o temprano, habrían encontrado un punto de parada y habrían dejado a la humanidad en paz, al menos por un tiempo. Lo intentó. Y fracasó. Se conocía a sí misma, y conocía a su hermano. Sabía que, sin resistencia, su antiguo yo y su hermano habrían iniciado una matanza, una que el mundo no habría podido soportar. Ahora mismo, aún quedaba civilización, eso por sí solo demostraba lo duro que Gohan había trabajado para salvarla. Se preguntaba dónde estaría el mundo ahora si él no hubiera pasado el tiempo distrayéndose a ella y a su hermano, dejando tiempo para que la gente huyera. Personas que buscarían reconstruir y afrontarían el reto de intentar arreglar un mundo roto. Entonces, viniste tú, Videl. Había un tirón en su voz, sutil, pero presente. Me enseñó que la gente siempre se levantaría para luchar la buena batalla. Siempre habrá bien para enfrentarse al mal. De hecho, tras solo unas pocas sesiones de entrenamiento, seguiste a Trunks a una batalla real contra los androides para apoyarte. Llegaste a ayudarme cuando sentiste que mi energía se disparaba aquella vez durante mi entrenamiento personal. Eso me demostró que tienes la voluntad de hacer algo grande. Eres valiente, Videl. Estoy orgulloso de tenerte como alumno, y aún más orgulloso de saber que estarás con Trunks si me pasa algo. Sabiendo que, me hace sentir que el mundo está en buenas manos si alguna vez yo, bueno, ya sabes. Soltó una risa incómoda. Vaya, eso se ha oscurecido, ¿verdad? Lo siento. A veces divago. Estás equivocado. ¿Qué? 18 se había incorporado durante la explicación de Gohan, sentada al borde de la cama con la cabeza baja. He dicho que te equivocas sobre mí.
No soy valiente. Yo no, las cosas que piensas de mí. Su voz era monótona, vacía. Estaba mirando su regazo, pero sus ojos no veían. En cambio, su mente se llenó de las incontables atrocidades que ella y su hermano habían cometido. Pensó en las personas a las que ella misma había intentado ejecutar, junto con los edificios que había volado sin cuidado. Pensando poco en las personas atrapadas dentro cuyos destinos había sellado. Pensó en todas las veces que había brutalizado el cuerpo aún en desarrollo de Gohan. Intentó recordar cada vez que había atacado al joven, rompiéndose un hueso o lanzando una explosión de energía que dejaba al joven gritando de dolor. En ese momento, pensó que era débil para soltar un grito tan desgarrador. Incluso le había hecho gracia. Había sentido que un grito tan femenino sonaba raro saliendo de una voz tan juvenil. Ahora, todo lo que sentía era culpa. ¿Qué quieres decir?, preguntó Gohan, confundido. Yo quería decírselo. Quería hacerle saber en ese mismo momento quién era realmente. Quería que supiera que ella era la responsable de su vida torturada. 18 hervía de rabia, gruñendo a su pasado, a la persona que había aterrorizado a Gohan durante toda su adolescencia. Quería hacerle saber que su ira, sus frustraciones, todo el odio que sentía en este mundo debían dirigirse a ella misma. 18 sentía que se merecía eso, no esto, elogios que de repente estaba recibiendo. Le parecía mal que el hombre pensara tan bien de ella después de todo lo que le había hecho. Como un perro pequeño moviendo la cola después de haber terminado de torturarlo durante horas, su elogio solo llega después de darle un pequeño premio como venganza. No me merezco esto. Esto es incorrecto. Su determinación se endureció, su decisión tomada. Gohan, necesito decirte algo. Claro, ¿qué pasa? Podía notar que él aún no estaba seguro de qué pensar de su comentario anterior. Mi nombre no es realmente Videl, mi verdadero nombre es... La voz se le quedó atragantada en la garganta. Con la mente acelerada, pensó para sí misma, evaluando qué creía que realmente se lograría haciendo esto. Gohan la odiaría, dejaría de hablarle y posiblemente la perseguiría si sintiera que tenía alguna oportunidad. Pero, quizá vería que he cambiado, ¿no? Es buena persona, ¿no intentaría ver que no soy la misma persona que antes? ¿Podría intentar convencerle de que me perdone? Negó con la cabeza. Ni en sueños. Había sido un monstruo demasiado tiempo. Ella misma había masacrado a todos sus amigos más cercanos. 18 habían destruido la mayor parte del mundo civilizado, cometiendo innumerables genocidios en el proceso. ¿Quién podría perdonar a una persona así? En ese momento se dio cuenta de que no podía hacerlo. No quería que Gohan la odiara. Le gustaba hablar con el joven, aunque fuera bajo el pretexto de Videl. No quería perderlo, aunque eso significara mentirle. ¿Tu nombre no es realmente Videl? Entonces, ¿qué es? Gohan repitió. Los ojos de 18 se abrieron de par en par, dándose cuenta de que había quedado parada en la última palabra. En pánico, pronunció el primer nombre que le vino a la mente. Lazuli. Su rostro palideció al darse cuenta del nombre que había pronunciado, su verdadero nombre. El nombre que recibió al nacer, antes de que el Dr. Gero la convirtiera en un monstruo. Lazuli. Su voz sonaba como si estuviera dando vueltas al nombre en la boca, evaluándolo. Me gusta. Suena bonito, pero, entonces, ¿por qué ahora te llaman Videl? Tragó saliva con ansiedad. Realmente no había querido dejar escapar ese nombre, aunque no podía entender exactamente por qué estaba tan preocupada. Ella y su hermano habían dejado de usar sus nombres originales una vez liberados del control del Dr. Gero. Le resultaba más natural llamar a su hermano por su nombre androide, y viceversa. Pensó que era resultado de la programación del Dr. Gero para comportarse así, y el duro nunca le dio más vueltas. Dicho esto, no podía imaginar que nadie reconociera a su antiguo yo por ese nombre, así que ¿por qué estaba tan nerviosa? No tenía nada de qué preocuparse, ¿verdad? Decidí cambiarlo hace unos años. Mintió. Pensé que Videl me quedaba mejor. Ah, vale. Entonces, ¿por cuál prefieres que te guíes? ¿Videl o Lazuli? Hizo una pausa, reflexionando sobre la pregunta. ¿Quería volver a su nombre original? Tenía la oportunidad de volver a ser la chica que había sido antes de todo este caos. Claro, a esa edad todavía tramaba cosas buenas, pero tampoco había matado a nadie. No, respondió finalmente, creo que Videl me queda mejor. Solo quería que lo supieras, nada más. Vale, entonces, ¿qué era todo eso de que yo estaba equivocado contigo? Si no te importa que pregunte, claro. Oh, frunció el ceño.
Es solo que, solo tengo mucha historia. Sé lo que he hecho y no me veo como valiente. La voz de Gohan sonaba cálida al hablar. Lo entiendo. Créeme, de verdad lo creo. 18 alzó una ceja ante el comentario. ¿De verdad? Por supuesto, soltó una risa suave, que ocultaba un tono de dolor tras ella. ¿Vergüenza? Hay veces que no siento que sea lo bastante valiente. Incluso hubo momentos en mi pasado en los que me consideré un cobarde. 18 se quedó atónito. ¿Cómo podía Gohan, el hombre que se había defendido solo de ella y de su hermano durante más de una década, considerarse un cobarde, de todas las cosas? Eso es ridículo. Dijo más alto de lo que pretendía. Definitivamente no eres un cobarde, Gohan. Habló con un tono autoritario, casi ofendida por el joven por siquiera decir algo así sobre sí mismo. Otra risa retumbó de Gohan. Lo sé, lo sé. Ahora me doy cuenta, pero en ese momento pensé que era verdad. Había momentos en los que luchaba contra los androides y uno de ellos lograba un golpe crítico. Me quedaría con una herida que pensaba que me mataría si no recibía ayuda de inmediato. Sabía que tenía que alejarme en esos momentos, salvarme y condenar a quienes aún no habían escapado de la ciudad o pueblo que estaban destruyendo. Había un énfasis lleno de odio en la palabra ellos al pronunciarla. Sentí en esos momentos huyendo de la carnicería que aún podía oír detrás de mí que si hubiera sido más fuerte, si hubiera sido menos cobarde, podría haberme quedado e intentar ayudar a esas personas que dejé atrás. Se oyó un suspiro lento. Todavía pienso así a veces. A lo que me refiero es que hay muchas cosas en nuestro pasado de las que quizá no estemos orgullosos ahora, pero eso solo significa que el tú que eres hoy es mejor persona que la persona que eras ayer. 18 podía oír la sonrisa en las palabras de Gohan mientras continuaba. Quizá la persona que eras antes no era muy valiente, pero puedo decirte de primera mano que probablemente eres una de las personas más valientes que conozco, Videl. La boca de 18 se abrió y cerró mientras intentaba preparar una respuesta a su afirmación, pero no encontraba las palabras adecuadas. Quería refutarle, decirle que seguía equivocado y que no lo entendía y un millón de razones más por las que no era la buena que él veía levantarse para detener al mal. En cambio, decidió responder con otra cosa. Gracias, Gohan. Eso significa, bueno, no tienes ni idea de lo que eso significa para mí. Respondió con sinceridad. Sabía que una cosa era correcta en lo que Gohan había dicho. Definitivamente sentía que era mejor persona que antes. Eso tenía que contar para algo, derecha. No hay problema, y oye, puedes pagarme eligiendo unos conjuntos nuevos y chulos mañana, ¿verdad? Vale, mañana. Sollozó, frunciendo el ceño al darse cuenta de que sentía calor recorrerle las mejillas. ¿Cuándo había empezado a llorar? Se frotó los ojos antes de añadir. Se está haciendo tarde, hablamos mañana, Gohan. Buenas noches. Buenas noches. La línea se cortó, su muñeca quedó inerte mientras el dispositivo caía de su mano. Cayó hacia atrás, sintiéndose exhausta a pesar de su suministro ilimitado de energía. Repasó la conversación en su mente. De hecho, le había dicho a Gohan su verdadero nombre. Bueno, al menos puedo decir que no mentí sobre eso. Sus ojos miraban hacia la estantería mientras yacía en la cama, esperando que el sueño la reclamara pronto. No sabía por qué, pero últimamente había empezado a dormir cada vez más. Antes, siempre se había quedado despierta días enteros, sin cansarse, sin preocuparse por la práctica bárbara. A pesar de ello, en las últimas semanas había decidido dormir varias veces, sintiéndose agotada por algunos días. Nunca antes había sentido agotamiento. ¡Qué extraño! Sus ojos se perdieron hasta posarse en el conjunto enrollado de planos que descansaba sobre su estantería, compuesto por libros preseleccionados por el personal del hotel. No había tocado ni una sola de ellas. No le gustaba leer. A pesar de ello, sus ojos se detuvieron en los planos enrollados. Sus pensamientos empezaron a volver a Gohan y a los tormentos que le había hecho pasar. Pensó en Trunks, que revisaba diligentemente los escombros de la batalla de Gohan y su hermano por un brazo que pudiera restaurar el que Gohan había perdido. Una idea empezó a formarse en su mente, no esta noche. Se dio la vuelta, obligándose a cerrar los ojos mientras decidía que no iba a decidir eso esa noche. Gohan seguía siendo una gran amenaza para ella si alguna vez descubría su secreto. Ya era demasiado poderoso para manejarlo con un solo brazo, imagina si ella lograba restaurar el otro. ¿Qué amenaza tan increíble sería entonces? No podía hacerlo. Sería demasiado arriesgado. Todavía,
Zelle se sorprendió reflexionando sobre la situación en la que se había encontrado en los últimos días. No desagradable en absoluto, pero sí bastante extraña. 17 había regresado de su viaje a la ciudad con lo que solo podía describir como una determinación malvada. Zelle captó inmediatamente la tensión en las palabras de 17, y le reveló con cautela al androide que necesitaría muchas víctimas antes de poseer el intelecto necesario para arreglar el brazo de Sediceen. Zelle esperaba una respuesta explosiva, pero en cambio 17 simplemente asintió con la cabeza y se puso manos a la obra. Cada día ahora recibía un humano fresco para cenar. Nunca vivos, lo que a veces decepcionaba a Zelle, aunque eso no quería decir que tampoco le cayeran mal. Un humano muerto siempre tenía más que darle que cualquier animal vivo. A pesar de ello, seguía protestando ante 17 que había adquirido más conocimiento si ellos estaban vivos cuando los absorbió. Algo en el proceso de su ser, mientras sus corazones aún latían con vida, le daba tanto. Mucho. Más. 17 había maldecido y amenazado a Zelle por no estar satisfecho de que estuviera haciendo esto. Pero, más tarde, admitió que intentaría capturar víctimas con vida a partir de ahora. ¡Qué extraño!, pensó Zelle distraídamente. Se sentaba en una acogida cabaña de troncos que seguía mayormente intacta. La puerta principal había sido derribada, y la puerta de la sala segura recubierta de acero había tenido un destino similar, pero aparte de eso, el dominio había quedado intacto. El salón, las camas, la cocina habían quedado intactos y estaban intactos aunque con algunas hojas arrastradas por el agujero abierto de la puerta principal. Zelle había sugerido la casa tras la queja de 17 de que no tenían dónde quedarse. 17 había expresado su preocupación por los ocupantes de la cabaña, pero Zelle le había tranquilizado diciéndole que esa familia ya había sido resuelta. Zelle frotó la base de la corona ósea que le subía a la frente. Todavía podía sentir un dolor entumecido donde esa madre le había dado ese golpe de suerte. Todavía estaba un poco molesto por no haber sido él quien acabó con su vida, ese privilegio le había sido arrebatado por el marido a quien había disfrutado tanto bebiendo. Un golpe desde fuera sacó la última creación del Dr. Gero de sus pensamientos. Zelle se levantó de un salón de un salto, ansioso por ver qué le había traído 17 esta vez. Asomó la cabeza por la ventana, ladeando la cabeza con curiosidad hacia el androide. 17 estaba agarrando a una vaca entera por el cuello. Zelle pudo notar por la forma flácida en que el resto de su cuerpo se dobló en el suelo, que su cuello había sido roto. También podía notar por los frenéticos y nerviosos movimientos oculares de las vacas que aún no había muerto, solo paralizado. Perfecto. Zelle corrió hacia él, primero a 4 patas, pero al notar la mirada de disgusto de 17, se enderezó para los últimos pasos. Me pregunto por qué no caza la fauna local. 17 le había traído animales, sí, pero solo ganado, caballos o quizás incluso una oveja, aunque esos parecían dejar un desastre después. Los animales variaban de vez en cuando, pero en su mayoría todos parecían criaturas que alguien podría descubrir en una granja. Estaba claro que 17 había estado visitando alguna granja, aunque fuera a kilómetros de distancia. A ojos de Zelle le parecía tan ineficiente. No veía 17 cuánto tiempo estaba perdiendo buscando hasta ahora algo que ya estaba aquí. Zelle negó con la cabeza, sonriendo. Simplemente otra señal de las diferencias entre el experimento fallido del doctor y el perfecto suyo. Sonrió ante el contraste. En los últimos días, su mente había empezado a acelerarse a un ritmo alarmante mientras comenzaba a comer hombre a diario. Le fascinaba, y como 17 ya mataba por él, además de enfadarse con él cada vez que cazaba la fauna cercana, eso dejaba a Zelle con tiempo para pensar. Al principio, solo era su cerebro trabajando con lo que había ganado, mordiendo la paz mental que había heredado de la vida pasada de su víctima más reciente. Luego, una vez terminado, incorporaba esa información con el resto de lo que sabía, sacando conclusiones sobre cómo funcionaba la sociedad normal y otros conocimientos inmediatos que no conocía. Le permitió finalmente comprender que era realmente un teléfono móvil, ya que al principio solo sabía que era una palabra, nada más que un concepto. Usó gran parte de lo que ya sabía para extrapolar otros conceptos, como llegar a la conclusión de que los humanos típicos viajan fácilmente considerando lo llanas que necesitan que sean sus aceras. Nunca había estado en una ciudad antes, demasiado arriesgado, pero todas estas víctimas más recientes habían vivido allí, así que tenía destellos de cómo era la vida en una ciudad. Bastante mundana, en su opinión. De cualquier modo, el resultado final fue sentir cómo su mente crecía, sus pensamientos avanzaban mientras más de su mente comenzaba el proceso de completarse.
¡Qué maravillosamente grande! Cell elogió con su voz ronca, un leve temblor en la última palabra indicando su emoción. No me hables. 17 respondió fríamente, dando varios pasos atrás antes de encontrar un tocón para sentarse. Lo de siempre. Cell había visto a 17 hacer exactamente el mismo movimiento con el mismo tocón cada vez que regresaba con lo que sería la víctima más reciente de Cell. Se quedaba, observando con una mirada fría y a veces de asco, solo el tiempo suficiente para que Cell terminara su comida. Después, volvía a elevarse en el aire y desaparecía, solo para regresar en cuestión de horas con la siguiente víctima de Cell. Esto significaba que este proceso continuaría durante la noche y al día siguiente, ya que ninguno de los dos necesitaba realmente dormir. Por supuesto, hubo momentos en los que no observaba. Había momentos en que la mirada de 17 se desviaba, su concentración seguía ahí, pero fija en algo en su mente, algo que solo él podía ver. Cell veía cómo el rostro del androide se torcía en un gruñido feroz, antes de salir de su trance, parpadeando como si se diera cuenta de que se había quedado dormido. Cell esperaba que, durante esta comida, volviera a caer en trance. Tenía un plan. Había formado varios durante su tiempo de reflexión. ¿Qué se puede hacer con tanto tiempo libre sin no pensar? Supuso que podía entrenar, pero estaba ganando tantas víctimas, su poder crecía con cada una, que pensaba que crecía a un ritmo lo suficientemente constante. No, había decidido idear un plan, uno en el que sentía que 17 caería fácilmente. Mientras esta vez se quede dormido, Cell estudió al androide en silencio y sigilosamente sin atreverse a lanzarle más que una mirada fugaz, y nunca lo suficiente para que 17 lo notara. Hundió la punta afilada de su cola en el estómago de la vaca. La sangre intentó brotar por los laterales de la enorme abertura, pero entonces empezó a beber, deteniendo la sangre que se retiraba de nuevo a la vaca y a él. Cell observó, ocultando su diversión ante el inmediato retroceso de 17 ante el proceso. Parecía resentirle el androide, y sin embargo 17 se negó a apartar la mirada. Nunca apartó la cabeza, nunca se sintió demasiado asqueado para seguir viendo la serie. Una curiosidad morbosa, quizás. 17 era todo un asesino profesional, supuso Cell. El androide probablemente había matado a más hombres de los que Cell podía contar en ese momento literalmente. Quizá era entonces posible que, a lo largo de sus años, nunca hubiera visto a una criatura perder la vida como lo hizo Cell. Se incrustó en el alma desafortunada, antes de absorber todos sus componentes biológicos, su rostro y figura derritiéndose lentamente en agonía. Pero, a pesar de esta agonía, seguía viva en esos momentos dolorosos y tortuosos. Por supuesto, para entonces su víctima ya estaba al borde de la muerte. No hay esperanza para ellos, definitivamente iban a morir sin todas las partes que Cell ya había tragado. Solo cuando los consumió por completo se volvieron verdaderamente muertos, cuando finalmente fueron liberados de su tormento. ¿Era posible que 17 en secreto disfrutara de lo demente que era este proceso? Cell se estremeció de alegría ante esta última extrapolación. Fue divertidísimo aprender. Cell decidió absorber la vaca poco a poco esta vez. Por supuesto, esto significaba más dolor para la vaca, que tenía que sobrevivir en ese estado derretido mucho más tiempo, pero eso no le molestaba a Cell. Aunque resultó ser un proceso más difícil de lo que pensaba, ya que sus instintos rugían para que chupara la vida de la vaca con avidez, que se centrara en la eficiencia, que terminara con ello y siguiera adelante. Pero esta vez no, esta vez tenía un plan. Esperó, pacientemente mientras lentamente, los ojos de 17 empezaron a vidriarse al ver la escena. Seguía mirando a Cell, pero podía notar que no le veía. Cell esperó un rato más antes de que la línea de visión de 17 cambiara, mirando más hacia la izquierda de Cell ahora. Podía distinguir el ceño fruncido en el rostro de 17 mientras fulminaba con la mirada lo que estuviera imaginando. Cell respiró hondo, preparándose para este plan. Hizo todo lo posible por aclarar suavemente la voz antes de pronunciar dos palabras rápidas. ¿Qué pasa? Sin embargo, la voz que salió no sonaba como la suya. Sonaba más suave, más femenino, con un toque frío mezclado. Solo había hablado con ella unas pocas frases cortas, pero había practicado según lo que recordaba, su mente reproduciendo sus palabras una y otra vez para reconstruir lo que pudiera de su caja de voz. Al principio de este proceso no sabía que podía imitar voces, pero la parte de él que le había impulsado a aprender sabía que podía. Después de todo, era el ser perfecto, ¿no? Tenía sentido para Cell que, en la brillantez del Dr. Gero, lo diseñara con tal habilidad. Y ahora, sonaba casi idéntico a Android 18, o al menos, eso esperaba.
La respuesta llegó de inmediato y distraídamente, sin apartar la mirada para encontrarse con los ojos de Cell. Solo estoy cabreado por lo de Blondie. Voy a arrancarle el otro brazo porque hizo esto. Hizo un gesto con la cabeza hacia su brazo que le faltaba, antes de quedarse paralizado a mitad de frase. Frunció el ceño, frunciendo el ceño antes de torcer la cara para encontrarse con la de Cell. ¿Qué has dicho? Sonaba confundido. Nada. Cell mintió rápidamente, volviendo a sus propias cuerdas vocales mientras lo hacía. Observó con satisfacción cómo el androide giraba la cabeza, buscando entre los árboles la fuente del sonido. Hubo varios segundos de silencio mientras 17 se ponía de pie, sus ojos entrecerrados hasta convertirse en rendijas mientras escaneaba la línea de árboles, solo para volver a mirar con desconfianza a Cell. Cell ladeó la cabeza. ¿Sí? El ceño fruncido de 17 volvió cuando se sentó de nuevo y giró la cabeza. Vete a la mierda. Cell contuvo una risa divertida mientras por fin terminaba el resto de su vaca. Eso es un misterio menos, así que parecía que Son Gohan realmente había sido el responsable de la lesión de 17. Tenía sus sospechas, pero la confirmación era lo que buscaba. Eso, junto con el hecho de que 17 ya no trabajaba junto a Android 18, llevó a Cell a suponer que, quizá 17 se había enfrentado a Gohan solo en el campo de batalla. Y había perdido. Así que Gohan por fin es lo bastante fuerte para enfrentarse a uno de los androides. Eso sí que era un conocimiento valioso de saber. Si Gohan era lo bastante fuerte para derrotar a 17, eso significaba que tenía que cambiar los horarios de sus planes. No podía permitirse esperar los años que había asumido que tendría que hacerse lo suficientemente fuerte para enfrentarse a los androides, no con la posibilidad de que Gohan los destruyera antes de que él tuviera la oportunidad. Bueno, supongo que es hora de la segunda parte de mi plan. Carraspeó mientras veía a 17 levantarse y prepararse para elevarse en el aire. Así que perdiste contra Gohan, ¿verdad? Inmediatamente, los ojos azul pálido de 17 se clavaron en él, fulminando con dagas en su caparazón. Te mataré si no cierras esa boca tan rara. Siseó. Cell levantó las manos en un gesto defensivo. Fue solo una suposición por lo que he aprendido. También apuesto a que la razón por la que suspendiste fue por la ausencia de 18. Cell observó críticamente a 17 mientras decía la última parte de su frase. El androide hizo una mueca en respuesta, pero permaneció en silencio. Eso fue toda la confirmación que necesitaba. Cell sonrió. 17 gruñó, avanzando pisando fuerte antes de extender la mano y agarrar a Cell por la garganta. Te juro, hombre verde, que si dices solo una palabra más, te arrancaré la cabeza del cuerpo, y luego seguiré haciéndolo hasta que me aburra. La amenaza hizo que el miedo floreciera en Cell, pero decidió persistir de todos modos. Solo quiero que sepas que 18 estaba disfrazada cuando me encontré con ella. Cell hizo una mueca, sintiendo como el agarre en su garganta se apretaba mientras 17 se preparaba para cumplir su promesa. Los ojos de Cell se cerraron forzadamente mientras luchaba dentro del agarre del androide, solo para sentir cómo el agarre se aflojaba en el último momento. ¿Qué? Perfecto. Cell sonrió para sí, sabiendo que por fin había captado la atención del androide. ¿Por qué no me lo dijiste antes? 17 gruñó antes de estampar a Cell contra el suelo con un fuerte estruendo. Cell tosió, sintiendo que varias costillas se habían agrietado en el intercambio, su tráquea aplastada, pero se recuperó rápidamente. Cuando lo hizo, habló. No querías hablar conmigo antes. ¡Dale! 17 exigió, imponiéndose sobre el cuerpo tendido de Cell con un pie en el pecho. ¿Qué quieres decir con que iba disfrazada? Lo decía en serio. Cell roncó, sintiendo como el aire volvía a sus pulmones. Cuando me encontré con 18 en el laboratorio, tenía el pelo largo y negro y sus ojos se habían cambiado a negros. Incluso frunció el ceño. No sabía el término exacto. Pintar. ¿Se llamaba pintura? Algún tipo de, levantó una mano y se la pasó por la mejilla. Cubriéndole la cara, parcialmente arrastrada por la lluvia. Maquillaje, murmuró 17 mientras daba un paso atrás, su rostro ya no estaba furioso. Se sentó en la hierba, con la mano sosteniéndose la barbilla pensativo. Así que así lo hizo. Le está engañando. ¿Engañándole a él? La falta de un nombre propio frustraba a Cell. ¿A quién engañaba 18? ¿Y tenía algo que ver con la situación de 17? Quiso estallar y ordenar al androide que se lo dijera, pero todo este intercambio había sido planeado para extraer de 17 toda la información posible. Sí, fue bastante convincente.
Incluso logró engañarme por unos momentos. Los ojos de 17 se entrecerraron antes de volver su atención a Cell. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Pensé que podría ser algo que te gustaría saber. Mentira. 17 pisó fuerte al ponerse en pie. No me lo creo ni por un segundo. ¿Quieres algo de esto? Lo sé. Cell suspiró mientras se ponía de pie, una mano frotándose la garganta donde 17 lo había estado sujetando momentos antes. Solo tengo curiosidad. Hay tantas cosas que no sé. Quería saber qué os alejó a ti y a nuestra hermana. ¿Nuestra hermana? Preguntó 17 con los ojos entrecerrados. Todos somos víctimas de la locura del Dr. Gero, ¿no es así? Cell había aprendido pronto que 17 no apreciaba el regalo que le había dado el Dr. Gero, tratando a menudo el proceso como una terrible prueba de algún tipo. Cell había decidido aprovechar eso a su favor. Cada uno nace del mismo mal, del mismo tormento. Se encogió de hombros. A mis ojos, eso nos convierte en hermanos, ¿no? 17 resopló. No hay manera de que pueda tener un hermano tan feo como tú. Soy bastante horrible, lo admito. Dijo Cell con naturalidad, aunque por dentro pensaba todo lo contrario. Estaba destinado a ser el ser perfecto. Era hermoso en todos los sentidos, solo porque fuera feo según los estándares de un ser imperfecto significaba poco para él. De cualquier manera, me gustaría saber qué pasó con 18, si no te importa. 17 despreció la respuesta. No tengo que contarte nada, monstruo. No lo sabes, pero soy tu aliado. Me has concedido muchos sacrificios en los últimos días, y su esencia ha multiplicado mi mente por varias veces durante ese tiempo. Es posible que pueda ayudarte en tu situación. Cell esperó ansioso una respuesta. Este era su plan. Necesitaba que Sesen empezara a confiar en él. Necesitaba crear una buena relación con el androide para que, eventualmente, 17 bajara la guardia el tiempo suficiente para conseguir su parte de perfección. La respuesta del androide no fue inmediata, pues sus ojos miraron con sospecha a Cell. Finalmente, habló en un murmullo bajo y enfadado. 18 cambiaron de bando. Ella es, con Blondie ahora. Los ojos de Cell se abrieron de par en par ante la nueva información. ¿Estaba con Blondie? ¿Qué significaba eso? ¿Son pareja? Preguntó sin rodeos. Ni de. 17 soltó con rabia. Pero, su rabia empezó a disminuir. Se ha convencido de que todo esto de matar gente y gobernar el mundo está de alguna manera mal. Negó con la cabeza, incrédulo. Él se metió en su cabeza de alguna manera, y no consigo encontrar la manera de devolverla a ella. Cell se detuvo varios momentos, con los ojos entrecerrados pensativo mientras consideraba la nueva información. Entonces, se le ocurrió una idea. ¿Por qué no cambiamos a su bando? 17 alzó una ceja en dirección a Cell. ¿A qué mierda te refieres a Bug Boy? El androide dio un paso peligroso hacia Cell. ¿Quieres que lo deje todo? ¿Dejar de matar y convertirme en un chico bueno como mi hermana? Porque no hay ni una sola posibilidad de que vaya a hacer eso pronto. Cell dio un paso atrás nervioso, negando frenéticamente con la cabeza mientras formaba una respuesta. No, eso definitivamente no es lo que estoy sugiriendo. Eso significaría que nuestro acuerdo llegaría a su fin, un acuerdo que estoy disfrutando bastante. Carraspeó, su miedo retrocediendo mientras veía cómo la rabia de 17 se enfriaba. Lo que sugiero es que finjas que planeas reformarte. Convence a 18 de que ya no vas a arrasar más por la ciudad, y quién sabe. Quizá incluso puedas ganarte su confianza lo suficiente como para recuperar cierto conjunto de documentos que buscas. Vio cómo los ojos de 17 se abrían de par en par al empezar a entender. Un conjunto determinado de documentos que luego podría fabricar en tu brazo. 17 se acercó, sus ojos fijos en los de Cell. Sigue hablando, Bugman. Cell sonrió para sí mismo. Perfecto.